Ya tenemos aquí a Tomás Aguilera Durán. Tomás, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Javi. Hola a todos. Perdón por el retraso. Espero que me No, hayáis... nada, 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 para nada, no te preocupes. Cosas que pasan y nada, si has llegado bien, si has llegado bien. Se trata yo más en conectar las cosas contigo que otra cosa. Así que no te preocupes, Tomás. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Tomás. Ya es un colaborador histórico y un buen amigo del Café de la Lluvia. Tomás, ahora mismo eres profesor, corrígeme si me equivoco, por la terminología, eres profesor asociado de la No, profesor, ayudante doctor es ayuda- el... profesor ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, en el departamento el larguísimo de... Es que yo diría ya historia antigua, pero historia medieval y más cosas. Historia antigua, historia medieval y paleografía y diplomática. Ahí está, ahí está, el gran Tomás Aguilera Durán. Así que le tenemos hoy con nosotros, es un placer tenerla con nosotros. También escribe en el café, en Cementerio de Iconos. Volverán los blogs, ya os lo avanzo. Y más relajados ya por lo menos yo estoy este segundo trimestre, por así decirlo. Y habrá que cerrar estas cosas. Pero hoy vamos a hablar de una persona que has escrito también sobre ella en el café y también has escrito más allá de ello sobre Joaquín Costa, de este personaje, en concreto de su estudio, de cómo estudió Joaquín Costa, con qué ojos miró la antigüedad, Tomás. Vamos a introducirnos sobre esta figura para conocer su perfil. Era una figura muy, bueno, con muchas aristas, como todos estos personajes al final, en definitiva. Vamos a ubicarle, si te parece, primero en siglo, porque oye, ¿dónde está ubicado Joaquín Costa? ¿Cuándo vivió Joaquín Costa? Háblanos un poco de dónde le metemos. Sí, pero Joaquín Costa es más conocido quizá en la historia política que como historiador. Él nació en 1846 y murió en 1911, para que lo situemos justo en ese cóndor entre el siglo XIX y XX que a mí particularmente me parece muy interesante desde el punto de vista de la historia del arte, de la A mí literatura, también, a mí también. es como un periodo como muy efervescente también políticamente, de mucho conflicto y de surgimiento de los movimientos obreros, muchas cuestiones muy importantes, ¿no? Y bueno, Costa es eso, es muy conocido por... Es un personaje que a mí me interesa especialmente, como historiador que me dedico a historia de la historiografía, porque, bueno, de alguna forma es un representante de una forma de hacer historia que normalmente no se analiza, eh, que nosotros no analizamos aquí mucho. Es decir, me explico, muchas veces hablamos de cómo la antigüedad se ha insertado en movimientos nacionalistas, racistas, colonialistas, etcétera, cómo se manipula la historia para defender identidades cerradas y todo esto, ¿no? Es habitualmente de lo que se habla, pero realmente también ha habido a lo largo de la historia de la historiografía historias críticas, alternativas, marginales sobre el pasado, ¿no? Y Costa siempre me ha interesado tanto desde el punto de vista científico y he publicado sobre ello como para la divulgación por este tema. Bueno, como digo, Costa es conocido sobre todo como político. Él es un personaje también atípico en la política. Él nació en un pueblo de Huesca, en Monzón, y en una familia humilde, muy tradicional y campesina. Y a duras penas, y por las inquietudes intelectuales y políticas que tenía, se fue primero a Huesca y después a Madrid para formarse y demás, ¿no? Y a duras penas, de hecho, se formó al mismo tiempo que era sirviente de un pariente suyo en Huesca, hacía de mozo para todo, de mayordomo básicamente, para poder estudiar. O sea, se empeñó cuando todo lo tenía en contra. Pero era un tipo muy inteligente, un gran orador y un tipo muy listo y se llegó a hacer muy conocido en el ambiente político de la época. En la imagen que creo que Sí, están sí. viendo cuando nos siguen, bueno, es muy, muy simbólica de lo conocido que llegó a ser. Hay miles de caricaturas de Joaquín Costa porque era un personaje muy conocido por ser un gran polemista. Era un tipo muy crítico con el sistema canovista, era republicano, siempre estuvo ligado al republicanismo antimonárquico, de la rama más progresista, digamos. Y bueno, era un gran polemista, tanto en cartas en medios de prensa, en artículos muy incendiarios, era un gran orador en sus discursos, a veces muy,
muy polémicos, ¿no? Y ya digo, se hizo un hueco en el ambiente burgués de Madrid cuando él tenía una procedencia que no era la acostumbrada también. La verdad, Tomás, que nos cuentas la historia de Costa, los inicios de Joaquín Costa, y parece impensable. O sea, normalmente ya esto del mérito, que si te esfuerzas lo consigues, es muy complicado, porque depende de dónde procedas, tienes más facilidades o menos facilidades. Esto es así. Y es que en aquella época ya no me quiero ni imaginar cómo debía de ser, ¿no? Y lo que tuvo que pasar también Costa para alcanzar, en definitiva, sus objetivos o sus metas que tendría en la cabeza, porque parece que fue claro a ello, ¿no? Se iría formando, obviamente cogiendo nuevas miradas, pero bueno, la idea principal, que era estudiar, era esta, ¿no? O sea que vaya tela, tremendo la trayectoria de Costa, y muy metido en política, nos has dicho, se conoce más por ello, ¿no? Por la política. Y aquí le hizo algo le perjudicó meterse tanto en política para ser historiador, para tener la otra salida de historiador. ¿Esto le perjudicó en el ámbito político? Parece que sí, y quien ha estudiado su figura y además tenemos una ventaja, y es que se conserva mucho de la documentación personal de este tipo, que ahí está en el archivo histórico de Huesca, diarios, cartas, etc. Y está bastante bien reconstruida su trayectoria. Él, en estas circunstancias, siendo sirviente, se doctoró en Derecho y en Filosofía y Letras. Su gran vocación, bueno, su carrera profesional fue de notario y abogado por la parte del derecho. Al final fue lo que le dio de comer cuando pudo asentarse en Madrid, pero su gran vocación siempre fue ser historiador. Y desde su época de estudiante y en la época inmediatamente después de doctorarse en Filosofía y Letras, todo su esfuerzo fue encaminado a convertirse en profesor de historia en la Universidad Central de Madrid. Y nunca pudo ser. De hecho, ya digo, se sacó 2 doctorados, además en tiempo récord y trabajando para sobrevivir. Es decir, tenía plenas capacidades intelectuales para serlo, desde luego, pero se juntaron, parece, circunstancias que jugaron en su contra. Por un lado, él no era muy hábil para la cuestión de los padrinos, los juegos de influencias, etc. Cosa con la que siempre ha habido que jugar y en aquella época más. Y además el orgullo muchas veces le hizo renunciar a plazas en las plazas temporales en las que se había iniciado, etc. De salirse de procesos porque consideraba que se estaban haciendo mal, y él renunciaba antes de ni siquiera tener la oportunidad. Pero aparte hay casos concretos, como cuando compite con Menéndez Pelayo, por ejemplo, católico, tradicional, más ligado a las élites de aquel momento, en el que parece que se le echa para atrás por cuestiones ideológicas, por el hecho de ser republicano y por el hecho de intelectualmente ser krausista, partidario de una educación laica, liberal, moderna, en contra de la educación católica, etc. Y estamos además en un periodo, años 70-80, después del sexenio democrático, en el que hay todo un movimiento desde el Estado de represión de estos elementos republicanos y krausistas de la universidad. La época en la que deja la universidad, por ejemplo, Giner de los Ríos y este tipo de personajes. Me parece que ni sabe jugar las cartas que tiene, ni el ambiente ideológico era el más propicio para que él acabara en la universidad. De hecho, acaba en el proyecto alternativo por excelencia, que es la Institución Libre de Enseñanza, donde fue profesor durante un tiempo. Que luego estuvo Cossío allí también, más adelante, ya con la República, la Segunda. Bueno, estuvo, ¿no? Creo recordar que Ginebras y Cossío, Bartolomé, Cossío, que no me quiero equivocar, que ya hay tantos nombres. Pero sí, estuvo por ahí posteriormente. Oye, Tomás, y si vamos un poco a la labor de investigador, los temas que trató nuestro protagonista de hoy, Joaquín Costa, ¿qué temas abordó? Pues él era un poco ecléctico y trata varias cosas. Hay muchas cosas de sus estudios. Claro, sus estudios históricos básicamente se concentran en un periodo muy concreto, desde que acaba de estudiar a finales de los 70 hasta los años 90 aproximadamente, que es la época en la que todavía tiene alguna intención de entrar en la academia. Cuando eso se frustra y se vincula más al tema político, deja sus estudios y sus estudios quedan a medias, digamos.
Eso también hay que entenderlo para ver hasta qué punto no se convirtió en un historiador famoso como otros de su época, como Méndez Pelayo, por ejemplo. Es decir, es un trabajo inacabado y es un trabajo de juventud de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, él estudia muchas cosas diferentes, pero hay un tema que le interesa por encima de todos y sobre el que trabaja por encima de todos, que además es un tema muy raro para su época, que es la Hispania prerromana, los pueblos hispanos anteriores a Roma y el proceso de conquista romana. En una época en la que se sabe muy poco de esto. Se sabe lo que dicen las fuentes clásicas, pero la arqueología todavía es muy incipiente en este campo, se conocen muy mal estas culturas, hablo de lusitanos, celtíberos, íberos, etc. Pero bueno, lo poco que hay de epigrafía romana que habla de estos pueblos, que habla de dioses anteriores y tal, y poco más, y las fuentes clásicas. Pues él se interesa por todo esto e investiga sobre todo esto. Él empieza sobre todo haciendo trabajos sobre religión céltica en la península ibérica finalmente va intentando relacionar diferentes temas. Y esto es una de las cosas que creo que es más interesante en Joaquín Costa y es la amplitud de mira intelectual que tiene. Aun siendo eso, un personaje con una formación limitada y al final con un desarrollo académico limitado. Lo que él acaba haciendo es interrelacionar cuestiones de tipo religioso, económico, político sobre el mundo prerromano. Acaba creando como una interpretación global de cómo se organizaban las sociedades anteriores a Roma en la península ibérica y qué relación tenía eso, la economía, con la sociedad, con la organización familiar, etc. Y lo hace tirando de antropología, de esa incipiente arqueología de esos años, las investigaciones punteras en epigrafía y en arqueología, creando, digamos, un sistema integral, orgánico, de corte antropológico casi, sobre la Hispania prerromana. Esto es enormemente novedoso en su época, cuando es una historia mucho más positivista, factual, de la batalla contra Roma, de los grandes héroes, de los grandes hitos bélicos, y en lo que hace es una interpretación profunda de la sociedad, de la estructura, de cómo se organizaban esos pueblos, a partir de lo poco que tienen. Además, apoyándose, esto es multidisciplinar, se apoya en muchas ramas, que esto es muy interesante. Porque tocar tantos palos en aquel momento no era tampoco todavía frecuente como los fue posteriormente, en décadas posteriores. Claro. Es lo que tú dices, historia positivista, batallas. Claro, no, lo hace y además con unos recursos muy precarios porque no llega a pertenecer a ninguna institución. Él muchas veces en sus diarios se queja de que no puede acceder a tal libro, que tiene que tirar de un amigo o de un contacto para conseguir consultar tal libro, que la mayoría son obviamente extranjeros porque aquí no se estaba haciendo tampoco mucho en ese sentido más teórico, el de bibliografía francesa e inglesa de ese momento puntera y lo consigue como puede. ¿Cómo se organizaban los hispanos a los ojos de Joaquín Costa? Pues él hace algo que es para mí un hito pionero y es lo que más me ha interesado como investigador sobre la figura de Costa, que es aplicar un modelo interpretativo, un modelo antropológico por primera vez en la historia de la historiografía española. Y, me estoy refiriendo al sistema llamado sistema gentilicio. Me explico. Él lee a varios antropólogos anglosajones, sobre todo a uno que es clave, Lewis Morgan, que en 1877 publicó un libro que será uno de los más influyentes de la historia de la antropología, Ancient Society, sobre las sociedades antiguas, en el que propone, resumiendo mucho y por no complicar la historia, la idea de que todas las sociedades arcaicas, ya fuesen antiguas o modernas, sociedades no industriales, se organizaban en torno a un esquema repetitivo de corte familiar en tres grandes unidades, la familia, la gens y la tribu, y que esa sería la base de la organización a todos los niveles, económica, política, etc. Estoy simplificando mucho, pero esa es un poco la idea. Es decir, que todas las sociedades arcaicas se habrían organizado de la misma manera en un origen y que ese sistema se habría ido haciendo más complejo con el tiempo, dando a organizaciones estatales posteriormente. ¿Por qué digo que este sistema es importante? Porque va a ser la base de la interpretación que se dé de estas sociedades protohistóricas en general.
Y lo que es más importante todavía, va a ser la base de una obra clave publicada en esos años. El origen de las familias, el Estado y la propiedad de Engels, que es la base historiográfica del marxismo, que luego se va a aplicar, todos los historiadores marxistas van a aplicar en su interpretación del pasado remoto. La idea de que, y aquí encaja con el marxismo, con el socialismo y la política del momento, la idea es que las antiguas sociedades remotas, más arcaicas, se organizarían en una organización familiar de tipo horizontal igualitario y que progresivamente habría individuos o familias que habrían ido acumulando riqueza y poder, habrían creado nuevas jerarquías y finalmente nuevas organizaciones estatales y formas de propiedad privada que habrían desmantelado esa igualdad primigenia. Eso que Lewis Morgan saca de los nativos norteamericanos, de los iroqueses, de su estudio de los iroqueses, se aplica a la antigüedad y se dice, vale, pues todas las sociedades arcaicas de la antigüedad funcionaban así. Lo que hace Costa es aplicar ese modelo antropológico y decir, las sociedades hispanas creo que se organizaban así antes de la llegada de Roma. Y ya digo, lo hace de una forma pionera. ¿Por qué? Porque él aplica este modelo en 1879, por primera vez. El origen de las familias se publica en el 84. O sea, 5 años antes que Engels, Costa está aplicando este modelo antropológico a la antigüedad hispana. Obviamente no va a tener la repercusión de Engels, ¿no? Pero, de hecho, es decir, él tiene la intuición de que esto tiene un potencial, antes incluso de que el marxismo lo haga. Y esto es absolutamente pionero. Y bueno, hay varios temas que son propiamente hispanos que él aplica a esto, a este modelo de fondo, que son el colectivismo agrario de los vacceos y el bandolerismo de los hispanos, que si quieres ahora hablamos de eso. Sí, pero eso es un tema que muy interesante. Además, el bandolerismo, que en el siglo XIX está de moda. Tenemos esas. También ha hecho mucho todo a la literatura, ha hecho mucho alguna serie, pero bueno, que es verdad que en el siglo XIX pues es una imagen que es así, que había bandoleros, esto es una realidad. Siempre lo he sabido, pero bueno, es verdad que en el siglo XIX pues cogen ese matiz pintoresco, esa idea también, como se extrae esa imagen para el resto de Europa. Y parece que es una cosa pues casi exótica y se vende pues como un orientalismo, antesala del orientalismo, ¿no? Por así decirlo, que fue Andalucía principalmente. Háblanos un poquito de este estudio del bandolerismo, cómo lo asocia a la antigüedad, porque la verdad es que me parece muy, muy interesante. Sí, pues lo que hace Costa, digamos, para de alguna forma singularizar este modelo, que en teoría es como universal, ¿no? Es, bueno, buscar pruebas en el caso hispano. Y hay varias pruebas en las que no entro, pero hay como 2 elementos fundamentales que él identifica desde este punto de vista, digamos, idealizado de ese igualitarismo primitivo. Por un lado, una cuestión es el colectivismo agrario, Baxeo. Hay una mención de Diodoro de Sicilia, una mención de 2 frases, muy escueta, muy dudosa, que hoy en día la mayoría de historiadores cuestiona, pero que dice que los baxeos, los pueblos del Valle del Duero, que sorteaban los lotes de tierra para trabajarlo y después ponían en común las cosechas. Y que si no lo cumplían eran castigados con la muerte. Entonces Costa dice, rescata este pasaje anecdótico que nadie le había hecho caso nunca jamás y dice, esto es la prueba de ese origen igualitario que los pueblos hispanos tenían. Esto lo dice Diodoro de los Baxeos, pero seguro que todos los hispanos practicaban este colectivismo baxeo, este tipo de colectivismo agrario de puesta en común de la cosecha. Y sería la prueba de que la economía era igualitaria antes de la llegada de esas potencias coloniales, etc. Porque además Costa es un gran defensor en política del colectivismo agrario como solución para el problema agrario en ese momento, contra el cacicazgo, las grandes terratenientes en España, etc. Entonces, es para él una prueba histórica más de que a lo largo de la historia había formas colectivistas que funcionaban, ¿no? Un poco. Ahí lo cuadra con su discurso político. Pues bien, lo que tiene que ver con el bandolerismo es otra cuestión que es propiamente hispana. Hay muchas fuentes griegas y romanas que dicen que los hispanos
la época de conflicto, de expansión con Roma, practican el bandolerismo de una manera sistemática, que su forma de vida es esa. Rapiñar a los pueblos cercanos, rapiñar a las ciudades romanas, y que esa es su propia idiosincrasia. Y como bien dices, claro, esto era un tema que en la época del romanticismo pues también tiene una cierta vida, ¿no? Entonces, que además en el contexto de la guerra de independencia y de la mitificación de la guerra de independencia en 1808 y los guerrilleros, etcétera, etcétera, también adopta nuevos condicionantes, ¿no? Entonces, ese mito del bandolero hispano antiguo que se resiste al invasor es algo que estaba muy presente en el imaginario de ese. Pero Costa lo que dice es, las interpretaciones o la visión que se ha dado de esos bandidos antiguos es equivocada. Y ahí entra en juego sobre todo la figura de Viriato, que es uno de esos personajes asociados a los bandidos, o sea, al que se le achaca esa forma de lucha guerrillera por encima de todos. Y él escribe, hay un artículo que es un discurso originalmente que se llama Viriato y la cuestión social. Y él lo que dice es, no se puede interpretar el bandidismo antiguo de Hispania en clave nacionalista, porque no existía ninguna nación, y ahí hace, digamos, un alegato antinacionalista en una época extraña para ello, sino que las razones no era que se rebelasen contra el invasor por simple rebeldía o por orgullo nacional ni nada parecido, sino que es una cuestión social. Se están revolviendo contra el invasor porque han desmantelado sus formas económicas igualitarias previas. Porque la irrupción de Roma y de otras aristocracias coloniales habían roto esas formas de vida tradicionales igualitarias, habrían acaparado las tierras, habrían puesto a la gran masa popular de estos pueblos en situación de nueva precariedad y de dependencia, y ese bandolerismo sería una forma de revolverse contra esa realidad. De hecho, habla en un momento determinado de, no sé, creo que lo tenía por aquí a mano porque es un... ahora no lo encuentro, pero dice algo así como Viriato es un revolucionario de los tiempos modernos injerto en un héroe de Homero. Es decir, es un revolucionario llevado a la antigüedad. Y no es un libertador de la nación, es un revolucionario que lucha y además utiliza este término contra la aristocracia capitalista. Claro, está haciendo una interpretación sin ser marxista ni socialista Costa, sino ser un republicano más conservador que eso. Está haciendo una lectura muy cercana a la que luego más tarde será la lectura marxista de la historia, que entiende todos estos fenómenos con clave de lucha de clases, ¿no? Y ya digo, es absolutamente pionero. No, yo la verdad es que desconocía mucho del ámbito del trabajo, de como historiador de Costa desconocía muchísimo. Nada, conocía 4 cosas por ti, además, Tomás. O sea, yo la figura de Costa conoce también la clave política, ¿no? Pero no tanto la de estudioso del pasado. Y me estás dejando, no sé si los oyentes qué opinarán, si tienen alguna pregunta, que ya estamos casi al final, pues la pueden hacer. Pero me ha dejado, da que pensar, da que pensar. Entre Engels y Costa no había relación. No, de hecho, se dice a menudo que aunque Costa a veces tiene discursos que le acercan a posiciones socialistas, anarquistas, comunistas, él siempre fue muy refractario contra el comunismo, contra el marxismo, y no leyó prácticamente a Marx, a Engels, a los grandes teóricos del socialismo, porque era bastante refractario, ya digo, era como bastante reticente contra las opciones revolucionarias y siempre criticó las opciones revolucionarias. Él tiraba más de escritos más tradicionalistas, digamos, habla de... Sí que lee a algunos socialistas utópicos que hablan sobre el colectivismo agrario y estas cosas, ¿no? Pero es bastante refractario contra estos movimientos obreristas que son más propios de un ambiente industrial, mientras que él viene del campo y tiene muy en la cabeza eso. De hecho, cuando habla del viriato revolucionario, dice, no está defendiendo que esa sea la salida ideal. De hecho, dice, la salida ideal son esos romanos que supieron ver este problema agrario y crearon reformas que iban en ese sentido, como reparto de tierras y demás, como los Graco, etc. Es decir, tira por los romanos progresistas que de alguna manera son conscientes de esa problemática, porque lo que está defendiendo es eso, un republicanismo de una élite ilustrada que haga reformas pensando en solucionar estos problemas.
qué interesante, la verdad es que he escrito más. Y claro, estos personajes, ya estamos viendo a Tomás, dejan un legado, hay un eco que permanece a lo largo de la historia, es esa influencia y, como digo, el legado. ¿Qué nos ha dejado Joaquín Costa? ¿Qué terrenos quedan también por explorar? Háblanos un poquito de esto para cerrar el círculo. Pues la cosa es un poco injusta en ese sentido. Como digo, es muy pionero y muy interesante en muchos temas, pero el hecho de que quede fuera de la academia oficial, el hecho de que quede relegado a la institución libre de enseñanza, que al final tenía un recorrido en este sentido limitado. De hecho, acabo un poco desencantado también de la institución. Como digo, era un personaje que personalmente estaba muy fuera de los círculos burgueses y también acaba un poco quemado por esto. Eh, Hace, como digo, que acabe dejando sus estudios históricos, queden inacabados. Muchos son artículos sueltos o libros de una tirada muy pequeña. Es conocido en un círculo muy limitado, el círculo de la institución libre de enseñanza básica. Pero sí que tiene una cierta influencia en su círculo más inmediato. Por ejemplo, en Rafael Altamira, que es otro de los grandes institucionalistas, que era amigo personal suyo, que no recuerdo ahora mismo si su tesis doctoral o un libro de juventud se llama Historia de la propiedad comunal y utiliza a Costa para todo lo que tiene que ver con la antigüedad. Y en fin, hay varios historiadores del primer tercio del siglo XX que toman elementos de este modelo, lo discuten o lo aceptan sin más, pero que sí que influye en ellos. Uno de estos personajes, también por encima de todo, más posteriores, es Julio Caro Baroja, el gran antropólogo, historiador, que lee y aprovecha mucho estas ideas de Costa, siendo muy crítico con él, con razón, puesto que es que al final son trabajos inacabados de juventud, por muy pioneros que sean, pero toman mucho de esto. Ahora bien, quizá lo más interesante es cómo esta influencia se filtra un poco en época franquista, pero despolitizada. Claro, este tipo de lenguaje, aristocracia capitalista, revolucionario, etcétera, etcétera, se van a un lado, pero hay autores del régimen, digamos, historiadores del régimen, que aprovechan ideas de Costa, a veces no citándolo mucho, citándolo de pasada, puesto que se asocia a un pasado que no conviene demasiado, y sobre todo desactivando ese carácter político de la terminología y demás. Autores como Antonio García y Bellido, del que también hemos hablado Sí, con Eduardo hace sí, mucho. Enrique Vallecas, sí. Eh, claro, cuando Costa va a ser realmente, digamos, redescubierto y valorado, es en la transición. Fíjate, o sea, 100 años después, en los años 70, cuando empieza en España, se instala en España una corriente historiográfica marxista, plenamente, como tal, muy tardíamente respecto al resto de Europa, por circunstancias obvias. Y es en esa época cuando se empiezan a formular las teorías recientes de corte marxista sobre el pasado hispano y se rescatan estas ideas de Costa, del bandolerismo social, del colectivismo baxeo, y se desarrollan ya además con terminología plenamente marxista y con mayores... De hecho, se intentan buscar pruebas arqueológicas de ese colectivismo económico hipotético en esa época, de los años 60 a los 80 del siglo XX, cuando bueno, se redescubre y se pone en valor estas ideas germinales, todavía muy preliminares, y se desarrollan más adelante. Con todo lo que conlleva, ¿no? Al final el paradigma marxista se ha cuestionado mucho en las últimas décadas. Se sabe que, bueno, a lo mejor es muy rígido para explicar ciertas cosas, con las cosas buenas que sí que tiene. Pero bueno, ya digo, no es hasta 100 años después que se redescubren todo esto. Si me permites, con Sí, un claro, por giro supuesto. argumental final, y es que, ya digo, Costa fue relativamente influyente en su ambiente, a largo plazo, de forma camuflada y finalmente de forma reivindicada en el marxismo de los años 70, pero sin que nadie de estos lo supiera, él se arrepintió de esta teoría. Antes de dejar los estudios históricos, él llegó a la conclusión de que se había pasado con su interpretación del colectivismo baxeo y en una carta que escribe a Rafael Altamira fue probablemente la única persona que supo que se había arrepentido de su modelo, a pesar de lo influyente que será. Ahí, bueno, este libro es un epistolario entre Rafael Altamira y Joaquín Costa, que es muy curioso, justo de esa época en la que hablan de historia, de arqueología, de epigrafía.
donde se publican las cartas entre ambos. Y hay un momento determinado en el que, en 1889, en el que están hablando de ese libro de Rafael Altamira en el que está reproduciendo la teoría de Costa sobre el pasado comunista de los hispanos. Y le dice Costa, tocante al sorteo de tierras de los Baxeos, le adelanto parte de mi punto de vista que me ocurrió el año pasado sobre el texto de Diodoro. Y dice, sospecho ahora que el reparto lo hacía la clase noble, en comunidades serviles, y que éstas pagaban un canon en especie. Por tanto, que no tiene nada que ver eso con la disolución de la comunidad gentilicio familiar. Altamira en la siguiente carta dice, bueno, hombre, no será para tanto, yo creo que sí es aprovechable esta teoría, yo te voy a citar tal cual, y en la siguiente carta le dice Costa, borre y no restablezca usted la nota en que decía que yo tenía parte en el capítulo. Avanzo, dice, ni es verdad ni vale la pena, ni quiero llevar de ello otra cosa que la responsabilidad moral no pequeña de haber introducido en la cultura histórica nociones falsas. Por falta de crítica ha tomado esto como el Evangelio, no advirtiendo que era fruto abortivo de mi espíritu impaciente y dado a imaginaciones. A usted le autorizaría para castigarme. A mí me toca flagelarme y lo haré sin piedad. Costa era muy dramas y muy decimonónico en todo esto. Y claro, es muy dramático sobre cómo se arrepiente de haber propuesto este modelo que he descrito durante este programa. Pero no le falta razón. Él se había pasado con su interpretación y el tiempo y las investigaciones actuales dicen que efectivamente ni el texto de Diodoro da para tanto, ni se puede imaginar un pasado tan idílico antes de Roma, ni es verdad que no hubiera una nobleza que regulaba las cosas, ni nada parecido, que eso tiene mucho que ver pues, con esa idealización del pasado remoto de esa época y de esa época en la que se sabía tan poco y que tiene que ver con además ideologías progresistas que querían verse reflejados en ese pasado idílico. O sea que Costa va bien encaminado, hay que mirarlo y matizarlo porque se ha pasado con su interpretación. Por desgracia, nunca le dejaron poder matizar eso, poder darle una vuelta un poco más madura y proponer algo más sólido, pero aún así fue influyente y se reprodujo su idea de la que él no habría estado orgulloso. Bueno, pero es interesante, claro, cómo madura él intelectualmente también y cómo es crítico con la propia semilla que ha plantado en tiempos de juventud y poco a poco pues se madura, se cambian las perspectivas. Es muy interesante. Mira, la gente está encantada contigo en el chat y también nos pregunta Nacho, que nos dice, es súper curioso todo el análisis materialista de la historia y te pregunta, ¿hay algún teórico actual que siga trabajando en estas corrientes? Bueno, a ver, para este periodo en concreto, que el mundo prerromano y demás, ya digo, esa idea de que ese horizonte primigenio, homogéneo en general, era así, no creo que lo defienda nadie. De hecho, hay bastantes estudios pensados para desmontarlo desde finales de los 80. Ahora bien, sí que hay, por ejemplo, sí que hay estudios de áreas concretas que sí que defienden que la Segunda Edad del Hierro pudo haber, ya digo, en comarcas concretas o en zonas concretas, un desmantelamiento de los sistemas estatales previos de la Edad del Hierro 1 y que pudo haber, de hecho, comunidades enteras sin Estado. Además se utiliza el término de anarquistas o estatales. Alberto Santos Cancela, para alguien que le interese, está escribiendo en esta línea, defendiendo que en la zona del noroeste pudo haber comunidades que hay una época en la que desmantelan estas formas, digamos, jerárquicas. Hay cosas para la prehistoria, digamos, un poco más anterior. Creo que sí, este libro de Sabotavi de Comunismo en la Prehistoria, Sí, creo que está ¿verdad? Hicimos un programa con el autor, con las gafas de Child. Sí. Sí, hicimos y hablamos del libro, evidentemente sí habla sobre ello. Sí,
Creo que se refiere a periodos un poco anteriores, ¿no? Anteriores, sí, se refieren a anteriores, sí. Se habla del Paleolítico y... Sí, no, Neolítico, bueno, sí. Bueno, pues sí, está viendo como corrientes últimamente que para periodos o para zonas determinadas sí se está, bueno, replanteando esto, pero bueno, de una forma un poco más matizada, más minuciosa, ¿no? Pero claro, ese esquema materialista, digamos, estricto y homogéneo y universal y demás, eso parece ser que no es sostenible. Vamos avanzando también en el marco histórico, en la investigación, y esto es así, y es interesante y es necesario, Tomás. O sea que como No, esto es así. Oye, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia. Nos veremos dentro de poco, amigo. Cuídate mucho y muchas gracias por ilustrarnos. De verdad, la gente queda encantada. no hay de qué, un placer. Un abrazo enorme, amigo. Cuídate. Chao. Adiós. Adiós. Ahí teníamos a nuestro...